a la última clase de Microsoft Word, donde vamos a ver algunos temitas que también entran dentro de los prácticos que tenemos que realizar. Así que vamos a ingresar directamente a Word para que podamos realizar el práctico que en este caso nos compete, digamos, ¿sí? Entramos al programa. El tema de hoy es muy sencillo. Digamos que se usa muchísimo para cualquier tipo de trabajo práctico, cualquier tipo de trabajo que uno pueda estar realizando, ya sea para la administración pública, algún trabajo en particular, de qué sé yo, de algún estudio, de enfermería, de algún estudio jurídico, algún trabajo administrativo, para los docentes, la gente que necesita armar planificaciones, necesita crear o presentar un informe o algo por el estilo relacionado a los alumnos o a los contenidos que se dictan por clase. En fin, esta aplicación, o sea, la herramienta que vamos a tocar hoy, la podemos usar en todos lados, ¿ok? Entonces vamos a ir al documento en blanco. Bien, vamos a esperar que arranque. Vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que ya estábamos viendo, ¿sí? Es algo diferente, pero al mismo tiempo, como les comentaba, se usa muchísimo a la hora de realizar algún trabajo o algo por el estilo. Bien, antes que nada vamos a dejar unos espacios presionando la tecla Enter, por las dudas. Ahora me ubico en la parte superior y vamos a ir al menú Insertar. Bien, el tema en cuestión se llama tablas, ¿sí? Acá vemos debajo de insertar, justamente bien abajito de insertar dice tabla. Allí hago un clic y fíjense en que me sale un conjunto de opciones, unos cuadritos que, si yo me ubico en esos cuadritos, serían las cantidades de elementos que va a contener la tabla, o directamente abajo donde dice insertar tabla, ¿sí? Es lo más recomendable a la hora de trabajar con tablas, ¿sí? La opción insertar tabla, ¿sí? La que tenemos acá abajo, fíjense, moviendo el puntero acá, insertar tabla, ¿ok? Hacemos clic en insertar tabla y van a ver que aparece una pequeña ventana donde me salen las cantidades de columnas y las cantidades de filas. Ahora bien, ¿qué tenemos que saber acá? Previamente, yo ya tendría que tener una idea de cuántas filas y cuántas columnas voy a necesitar, porque, como les comentaba, yo tengo que hacer un trabajo determinado y entonces tengo que ver cómo armar ese trabajo. Entonces, de antemano yo voy a ya saber más o menos cuántas columnas y cuántas filas puedo llegar a necesitar para hacer un trabajo determinado, ¿sí? En este caso vamos a mejor dicho, modificar tanto los números de columnas como los números de filas. Notemos que donde dice número de columnas, al lado tengo un número 5 que ya viene por defecto, como igual el número de filas 2 también ya viene por defecto. Eso significa que ya están agregados. Fíjense que acá tenemos dos botones, tanto el número de columnas como el número de filas.
Esos dos botones chiquititos nos indican que podemos aumentar o disminuir la cantidad de filas o la cantidad de columnas, ¿sí? Espero que lo estén ubicando. Acá fíjense donde se está moviendo el puntero en este sector. Entonces, por ejemplo, donde dice número de columnas, acá tengo un 5. Subo 1 a 6. Donde dice número de fila, tenemos un 2, pongamos 7, supongamos. Ahí está, ¿sí? La otra es ubicarme acá, borrar, ¿sí? Con el teclado y escribir con el teclado el número. ¿Sí? Si ustedes no quieren hacerlo con los botones, simplemente hacen un clic, borran el número y escriben el número que ustedes necesiten colocar. De las dos maneras es lo mismo. Una vez que ya tengo la cantidad de columnas y la cantidad de filas, vamos a fijar un poquito más abajo que dice ancho de columna fijo automático. Significa que todas las columnas van a ser de igual medida y van a ocupar el ancho de la hoja. De esa manera evitamos que una columna sea más ancha que la otra o que no ocupe todo el ancho de la hoja y no quede como uno pretende este trabajo, en este caso con tablas. Una vez que puse la cantidad de columnas y la cantidad de filas, hago clic en aceptar, acá abajo. Y fíjense, ahí aparece la tablita, ¿sí? Entonces, acá tengo la tablita con la cantidad de columnas y filas. Ahora, esto que ustedes ven acá, ¿sí? Desde donde está el cursor, todo esto que se está seleccionando se llama fila, ¿ok? Eso es lo que está seleccionado, pintado, se llama fila, ¿ok? Y eso, lo que se está pintando ahora, se llama columna, ¿ok? Entonces, lo que están en forma vertical, lo que estamos en forma vertical aquí, se llaman columnas, ¿ok? Entonces en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y estas se llamaban filas, ¿sí? Entonces las filas son horizontales. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Perfecto. Entonces acuérdense, columnas en forma vertical, fila en forma horizontal. Son los dos elementos que componen una tabla. Y lógicamente fíjense en que cada uno de esos rectángulos que se han formado, ¿sí? Como por ejemplo este, supongamos, ¿sí? Eso se llama celda. La celda es donde yo puedo escribir, ¿ok? Acuérdense que para que yo pueda escribir tiene que estar el cursor siempre, ¿ok? Entonces, para poder escribir tengo que hacer un clic en la celda y podría escribir donde yo necesite. O también lo puedo hacer con el teclado, con la tecla tabulación. ¿Se acuerdan que vimos tabular? Entonces en el teclado tengo la tecla tabulación, yo voy presionando la tecla tabular y fíjense en cómo va pasando de una celda a otra, ¿sí? O sea que si ustedes se acostumbran a usar la tecla tabular, lo pueden hacer sin ningún problema, o simplemente haciendo el clic con el puntero del mouse. Como a ustedes más les guste, lo pueden hacer. Perfecto. Ahora bien, lo importante no es insertar la tabla y empezar a trabajar. Lo importante es modificar o saber modificar una tabla. O sea, darle un formato. Esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo proceder a dar formato a una tabla. Antes que nada, fíjense en que la tablita, cuando está activa, significa que está dentro del puntero del mouse. En este caso el cursor también, fíjense. Ahí está el cursor. Automáticamente aparece en el vértice superior izquierdo, aquí en este sector, un pequeño cuadrito, ¿sí? Este es un indicador que si yo hago clic, van a fijarse que se pinta toda la tabla.
O sea, lo que hice es seleccionar toda la tabla. ¿Sí? Repitamos el proceso. Si yo estoy afuera de la tabla, hago clic, en este caso abajo de la tabla. Fíjense, desaparecen los indicadores que teníamos ahí. Y por supuesto no voy a poder seleccionar nada. Si yo hago clic adentro de la tabla, ya queda activa la tabla y aparece el indicador en la parte superior izquierda. Entonces me ubico allí. Fíjense en cómo cambia el puntero una vez que está dentro de ese elemento. Hago un clic y se pinta toda la tablita. Perfecto. Entonces esa es una forma de seleccionar toda la tabla. Perfecto. Ahora bien, hay dos elementos importantes que se usan mucho a la hora de modificar o transformar una tabla. Básicamente, cuando uno está trabajando con la tabla, se activan, fíjense en la parte superior acá en el menú, donde está el puntero del mouse en este momento, se activan las herramientas de tabla. Una se llama diseño y la otra se llama presentación. Son las dos herramientas que están relacionadas con la tabla. ¿Sí? Fíjense en presentación y diseño. Están dentro de las herramientas de tabla. ¿Sí? Acá el puntero del mouse nos está indicando el lugar. Ahora, si yo me ubico abajo de la tabla y hago clic fuera de la tabla, fíjense en que desaparece las herramientas de tabla. Ya no están las herramientas de tabla acá arriba. ¿Ok? Entonces acuérdense, para que aparezcan las herramientas de tabla, tiene que estar activa la tablita. Entonces hago clic dentro de la tabla, ¿sí? A que aparezca ahí el puntero del mouse y el cursor, por supuesto. Una vez que esté el cursor dentro de la tabla, van a ver que aparece las herramientas de tabla. Perfecto. Entonces tenemos dos herramientas, una que se llama diseño y la otra que se llama presentación. Perfecto. Vamos a suponer que necesito hacer una tablita determinada y la primer fila, acuérdense que la fila es horizontal, necesito que sea una sola celda larga, porque ahí voy a poner un título. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hacer de la siguiente manera. Lo puedo hacer de distintas formas, pero lo hagamos de esta manera que, fíjense, no es tan complicado. Me ubico al medio de la celda, en este caso en la primera celdita que tenemos acá a la izquierda. Fíjense donde está el puntero, que es como una I. Hago un clic y no suelto el botón del mouse. Siempre acuérdense en que el clic es con el botón izquierdo. Hago clic y no suelto el botón. Entonces me voy deslizando hacia la derecha por la primera fila. A medida que van pasando las celdas, se van seleccionando. Llego al final, suelto. Ahí está seleccionada la primera fila. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a modificarla. Habíamos dicho de que yo en la primera fila necesito colocar como un título, entonces tiene que ser una sola celda larga. Entonces tengo que usar una herramienta que está aquí dentro de presentación, que se llama combinar celdas. Fíjense en acá arriba, donde se está yendo el puntero, fíjense en acá. Acá se marcó justamente combinar celdas. ¿Ok? Y ahí siempre le va a aparecer la ayuda abajo, que justamente le sale cómo se llama la herramienta y más o menos para qué se usa. Hago clic y fíjense que automáticamente la primera fila quedó una sola celda. ¿Ok? Hago clic abajo de la tabla para que vean cómo queda. Ahí está. ¿Sí? Entonces la primera fila quedó una sola celda larga. ¿Cómo se hizo el procedimiento? Repitamos. Primero se selecciona, ¿sí? Se selecciona la celda, en este caso la celdita larga esta, y vamos a combinar celdas, acuérdense. Entonces, para combinar celdas, el primer paso en cuestión, primero que tengo que hacer es seleccionar, y luego voy a las herramientas que yo necesite. Perfecto, entonces acá vamos a escribir, ¿sí? Hago clic en la primera celda esa larga y escribo, por ejemplo, detalle de ventas.
Esperemos que continúe. Bien. Perfecto. Entonces yo podría empezar a escribir, ¿sí?, todos los elementos que me hagan falta y empezar a llenar los datos de la tabla. ¿Sí? Vamos a poner acá enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, San Salvador de Jujuy. Abajo vamos a poner San Pedro. Fíjense que bueno, en este caso no estoy poniendo mayúscula, nada, simplemente es para agilizar un poquito la escritura. San Pedro, vamos a poner Palpalá. Palpalá. ¿Qué más podemos poner? Perico. Perico y Tilcara. ¿Sí? Y acá podremos poner los valores, ¿sí? Pero en este caso lo que nos interesa es cambiar el aspecto de la tabla, ¿ok? Perfecto. Lo primero que vamos a hacer en este momento es seleccionar toda la tablita. Hacemos clic acá arriba, acuérdense, en este indicador donde está el puntero ahora. Clic y acuérdense que se pinta toda la tablita. Ahora lo que vamos a hacer es ir al menú Diseño. Perfecto. Fíjense que han cambiado las herramientas. Seguimos estando dentro de tabla, pero son otro conjunto de herramientas. Bien ahí. Ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Fíjense acá arriba. Dice estilo de pluma. En realidad lo que vamos a hacer es elegir el grosor. Acá nos dice, fíjense, donde dice medio punto, es elegir el grosor de la pluma. En este caso, para hablar de otra forma, sería la línea, el grosor de la línea que tiene la tabla. Hago clic, donde está esta flechita, fíjense, donde está el puntero en este momento, hago clic y elijo, por ejemplo, 4,5. ¿Ok? Fíjense cómo ha cambiado en las herramientas, ¿sí?, el grosor de la línea. ¿Ok? Ahora, en este caso, vamos a elegir el color. Hago clic, donde dice color de pluma, y en este caso vamos a colocarle un color. Fíjense en cómo cambia ahora automáticamente los colores. Bueno, ya tenemos cambiado el grosor de la línea, ¿sí?, dice pluma, el color, y ahora ¿a dónde voy a aplicar eso? ¿Ok? Justamente acá al ladito, fíjense, dice bordes, en esta herramienta que tengo acá al costado. ¿Sí? Entonces acá nos permite decir o poner o sacar, depende del caso, los bordes según lo que yo necesite. Hago clic y fíjense que salen un montón de herramientas. En este caso vamos a elegir una que se llama bordes externos. Entonces fíjense, si yo voy bajando a donde dice bordes externos, hago un clic y automáticamente ya queda el borde colocado sobre la tabla. ¿Sí? Hago clic abajo de la tabla y fíjense, ya quedó modificado el borde externo de la tablita. Vamos a suponer que yo necesito colocar un borde, el mismo borde, en la primera fila, ¿sí?, en esta fila donde está el título. Entonces simplemente hago clic nada más, no hace falta seleccionar porque es una sola celda. Entonces vengo a ¿dónde? A bordes. Ya no toco esto porque es el mismo borde que voy a colocar. Entonces voy a ¿dónde? Acá, a bordes. Y voy a buscar borde inferior. Entonces fíjense, ya está acá, la primerita. Hago clic y ya queda automáticamente colocado el borde. ¿Sí? Fíjense cómo lo hemos cambiado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar lo que está adentro de lo que queda de los bordes. De esta manera, ¿sí?
acuérdense que la selección sería ubicarnos al medio de la celda donde yo quiero empezar a pintar o seleccionar, bien al medio. Clic sin soltar, me voy deslizando hasta ir seleccionando lo que yo necesito. Voy bajando y me voy moviendo hacia la derecha. Hasta acá, fíjense, se pintó todo lo que queda de la tabla, ¿sí? Entonces vamos a repetir el proceso como hicimos con el borde exterior. Entonces vengo acá, pero en este caso voy a cambiar el grosor. Fíjense, acá dice 4,5, ¿ok? Donde está el puntero en este caso. Bien, lo notamos. Entonces voy a la flechita, clic, y en este caso vamos a elegir 2,25, mucho más finito de lo que era 4,5. Hago clic y fíjense en cómo cambio el grosor, ¿se entiende? Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el color. Hago clic en color de pluma y le vamos a colocar, en este caso, un azul. Fíjense en cómo cambio el color en las herramientas. Entonces vengo acá, donde dice bordes, donde hicimos hace rato para colocar el borde externo. Hacemos un clic y bajamos a donde dice bordes internos. Entonces bajo hasta donde dice bordes internos. Hago clic y automáticamente, fíjense en cómo quedó. Hago clic abajo de la tabla, cómo quedaron los bordes internos de color azul. Entonces fíjense en cómo la estamos modificando a la tabla a lo que era hace rato, ¿ok? Pero hasta ahí, perfecto, ¿sí? Pero podemos seguir modificando la tablita. Por ejemplo, yo quiero colocarle un color donde dice enero, febrero, marzo, abril y mayo, a los meses. Entonces me ubico al comienzo, en este caso en enero, fíjense donde está el puntero, hago clic al medio de la celda y sin soltar el botón me voy deslizando hacia la derecha por cada uno de los meses. Suelto y ya quedó todo pintado. Entonces ahora vamos a agregarle un color, pero adentro de la celda. ¿Cómo hacemos eso? En la misma herramientas de tabla, fíjense acá en diseño, justamente encuentro esta herramienta que se llama sombreado, ¿ok? Donde está el puntero en este caso. Entonces bajo a la opción que está sobre la palabra sombreado, bien sobre esta palabrita sombreado, no aquí porque acá está el color blanco, o sea que si yo hago clic ahí no va a pasar nada porque está el color blanco. Si yo quiero colocar un color, vengo aquí abajito, clic y sale la gama de colores. En este caso vamos a elegir un verde clarito, hago clic y notemos que automáticamente se pintaron las celdas que había seleccionado. Hago clic abajo de la tabla y notemos que ya quedó con un color en la parte de adentro de cada una de las celdas. Lo mismo vamos a hacer con las localidades. Me ubico al medio donde dice San Salvador, ¿sí? Con el puntero bien al medio, hago clic sin soltar, bajo y suelto cuando llego a Tilcara. Entonces quedaron seleccionadas las celdas. Entonces vengo acá, fíjense que acá arriba, si yo hago clic en este lugarcito donde está el color verde clarito, se van a pintar del mismo color. En cambio, si yo quiero cambiar otro color, tengo que venir a donde dice sombreado. Entonces vengo y elijo, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Clic y fíjense, hago clic abajo de la tablita y ya hemos modificado el color en esas celdas, ¿ok? Hasta ahí, fíjense en que hemos modificado la tabla en cuanto a bordes y en cuanto al sombreado, o sea, al color de relleno. Pero vamos a suponer que en el mes de abril no se vendió nada, ¿sí? Vamos a suponer que el mes de abril no se vendió nada. Entonces, estas celdas las voy a combinar, pero primero vamos a usar otra herramienta porque vamos a poner dos textos diferentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero selecciono, me ubico abajo de abril, clic sin soltar, bajo hasta la última celda, suelto el botón
y se activan de nuevo las herramientas de tabla y voy a presentación, ¿sí? Acá arriba donde está el puntero. Hago clic en presentación y voy a elegir una opción que se llama dividir celdas. Hago clic en dividir celdas y me sale una pequeña ventanita donde me dice que voy a dividir en dos las columnas por 5 filas, porque fíjense acá, contemos 1, 2, 3, 4, 5, son 5 filas. Entonces está bien el 5 y 2 porque lo voy a dividir en dos partes. Hago clic en aceptar y fíjense en que se ha dividido. Hago clic afuera. Ahí está. ¿Ok? Ahora, yo lo que necesito es agrupar estas celdas. O sea, combinarlas. Selecciono, como hicimos siempre, y vamos a combinar. Y acá lo mismo. Selecciono todo esto y repito el procedimiento. Combinar celdas. Fíjense en cómo quedó. ¿Sí? Le estamos dando otro toque a la tablita. Pero en este lugar vamos a poner un texto que diga sin y acá ventas. Pero yo necesito de que el texto quede en forma vertical. ¿Se entiende? Que esté acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago clic donde está la celda sin. No hace falta que lo seleccione. Entonces, fíjense acá arriba. Dentro de las herramientas de tabla estamos en presentación, ¿sí? Entonces, fíjense un poquito más a la derecha. Acá dice dirección del texto. ¿Qué significa? Que puedo cambiar la dirección del texto según lo que yo necesite. Entonces hago clic en esta herramienta y notemos que pasa en la palabra sin. Quedó verticalmente. Si yo hago clic otra vez, queda de la manera que yo quisiera en este caso, ¿sí? Perfecto. Y voy a hacer lo mismo con venta. Hago clic en venta. Fíjense en que no selecciono la celda ni la palabra, simplemente hice un clic nada más. Entonces voy a dirección del texto, acá arriba, clic, otro clic, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que quede bien al centro esto? Bien al medio. Simplemente acá, fíjense. Fíjense que hay un total de 9 cuadritos chiquititos acá. ¿Sí? ¿Lo notaron? ¿Dónde está el puntero ahora en este momento? Acá arriba en las herramientas. Estas herramientas son para centrar el texto o colocarlo en la manera que ustedes más lo necesiten. En este caso vamos a elegir esta, que está bien al medio, bien al centro. Se llama, como dice ahí, alinear verticalmente. Hago clic y notemos que el texto quedó al medio, ¿sí? Lo mismo hago con sin. Hago clic en sin y busco la herramienta alinear verticalmente. Clic y fíjense en cómo quedó el texto bien centrado en la celda que estaba combinada. Ahora bien, a esta palabra sin, ahora sí la voy a seleccionar. ¿Por qué? Voy a poner negrita y voy a poner otro tipo de letra. Supongamos Arial Black y vamos a poner el tamaño 16. ¿Ok? Y lo mismo con venta. Pintamos la palabra venta, buscamos negrita, Arial Black, negrita y tamaño 16. Bien. Fíjense en cómo quedó. ¿Ok? Esto sería entonces trabajar con tabla. Darle formato. Vamos a hacer lo mismo con detalle de venta. Selecciono la celda de detalle de venta. Ahí está. Entonces lo primero que vamos a hacer es alinear al centro, ¿sí? Ahí, fíjense que quedó bien al medio. Y vamos a ir a inicio, acá, al menú inicio, y voy a cambiar el tipo de letra por Courier New, por ejemplo. Voy a ponerle tamaño también 16. Y le vamos a poner negrita y le vamos a dar un color rojo. Fíjense en que se hizo más ancha
la fila, en este caso la celda, porque una sola celdita, y hemos notado ya que la tabla fue modificada íntegramente. Espero que esto les haya servido, es muy importante que lo sepamos hacer. Acuérdense, siempre vamos a suponer que pasa lo siguiente, ¿sí? A ver, vamos a insertar tabla. Acá puse 5 y 5, ¿ok? Otra tablita. ¿Qué pasa? Que yo estoy trabajando, ya puse datos, puse texto, ¿sí? Puse texto, vamos a escribir cualquier cosa para que vean nada más. ¿Ok? Bien. Vamos a suponer que me equivoqué y me olvidé de colocar una fila más. ¿Sí? Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿ok? Pero en realidad no son 5, es una más o 2 más, supongamos. Entonces voy a ver acá arriba, presentación. Fíjense acá, dice insertar arriba, insertar abajo. Acá la misma herramienta, ¿sí? Le está el dibujito, le está diciendo qué es lo que estamos por insertar. En este caso le está diciendo filas, ¿ok? Y estas serían para insertar ¿qué? Columnas, ¿ok? Entonces acá tengo para agregar columnas o agregar filas. En este caso quiero agregar abajo. Hago clic y aparece una nueva fila más. ¿Se entiende? Ahora vamos a suponer que pasa lo siguiente. Yo acabo de agregar una sola fila, pero quiero agregar 2 filas. Entonces ¿qué hago? Selecciono las 2 filas, las últimas. Fíjense que las seleccioné las 2 filas. Entonces voy a insertar abajo. Y ahora no se inserta una, se insertan 2 más. ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, esa es otra forma de trabajar con la tabla cuando yo recién estoy haciendo el trabajo y me di cuenta de que me faltaban filas por lo general, o me faltan columnas. Entonces, esta es la manera de alguna manera arreglar la falta de columnas o filas, ¿ok? Y lógicamente, si me salió mal la tabla, vamos a suponer que me salió mal la tabla, la selecciono íntegramente y pongo eliminar. Acá arriba, fíjense, y pongo eliminar tabla, ¿sí? Acá lo ubicaron, donde está el puntero. Eliminar tabla, hago clic y se borra toda la tablita. ¿Ok? Perfecto, espero que esto les haya servido. Es muy importante que lo sepamos hacer. Y lógicamente, cuando uno termina un trabajo en Word, tenemos que ir a archivo. Acuérdense siempre de guardar el documento, ¿no? Ir a guardar. Sí, acuérdense siempre. Examinar, porque acuérdense que examinar significa dónde lo voy a guardar. Siempre tengo que hacer clic en examinar. Una vez que hago clic en examinar, la máquina me va a mostrar un cuadrito de diálogo para que yo pueda elegir dónde guardar el documento. Mientras escuchamos un poco de música de fondo, ahí la máquina me muestra un cuadro donde yo puedo elegir el lugar donde voy a guardar este documento. ¿Sí? Por defecto ya la máquina me sale este equipo documentos. Acuérdense que siempre acá arriba me muestra dónde estoy ubicado, ¿sí? Este equipo documentos. En este caso voy a elegir el disco C. Bien, en este caso acá voy a poner trabajo con tablas. ¿Ok? Entonces acuérdense, archivo guardar, examinar y elijo dónde lo voy a guardar. En este caso elegí el disco local C. Perdón, vamos a elegir el disco nuevo volumen D. Me estaba equivocando yo. Ahí está. ¿Sí? Trabajo con tablas y hago clic en guardar. Bien. El documento quedó almacenado dentro del disco D. Fíjense acá arriba. Esta es la forma fácil y rápida de darse cuenta que el trabajo ya quedó guardado.
porque acá arriba aparece cómo se llama el archivo, en este caso trabajo con tablas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero imprimir esto? Voy de nuevo a archivo y voy a imprimir. Lógicamente que para hacer esto nosotros tendríamos que tener una impresora conectada. Acá me sale con que no tengo una impresora conectada, entonces es imposible realizar la impresión, ¿sí? Pero acá le muestro cómo es el proceso. Entonces aquí me aparece la hojita de trabajo, en este caso me dice una de una porque es una sola hoja. ¿Ok? Acá puedo colocar donde dice copias, la cantidad de copias que necesito sacar de este documento, ¿sí? Acá lógicamente tengo que elegir la impresora, supuestamente la que tengo instalada en la computadora. Ahora acá me sale imprimir todas las páginas, siempre y cuando sean muchas páginas. O le puedo decir a la máquina acá, che, no, imprimime la hoja 1 y la 5, suponete. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la 1, y la 5. Entonces me dice, le estoy diciendo al Word que me imprime la página 1 y la página 5 nada más. ¿Sí? Entonces acá justamente nos sale una guía de cómo poder hacerlo, ¿sí? O le digo a la máquina, si tengo varias hojas, yo quiero que me imprima desde la 1 hasta la 8 nada más. Vamos a suponer que tengo 20 hojas, pero yo quiero de la 1 a la 8. Entonces ponemos 1-8, ¿sí? Perfecto. Y ahora tengo que elegir el tipo de papel, ¿ok? Lógicamente casi siempre va a ser vertical. Va a depender mucho del tipo de trabajo que están haciendo, que básicamente va a estar relacionado con el tipo de hoja que puedan llegar a usar. Entonces tenemos orientación vertical u horizontal, ¿sí? Ustedes lo pueden elegir según sea la necesidad. Por defecto siempre va a ser vertical, ¿sí? Pero si necesitan horizontal, hago clic y pongo horizontal. Y fíjense que la orientación de la hoja aquí, el documento cambió, ¿sí? Y acá, carta, me dice es el tipo de hoja que yo estoy usando para imprimir. Por lo general, en el 99,9%, como los desinfectantes, se usa A4. ¿Ok? A4 es otro formato, es un poquitito más largo. Fíjense cómo cambió acá la vista previa, cómo cambia el documento, ¿sí? Entonces, no se olviden. Elegimos la impresora que por defecto siempre va a ser la que uno ya tiene puesta instalada en la computadora. Copias, la cantidad de copias que yo necesito, acá pone más que una sola. Las páginas, que puede ser una o todo el documento. Si yo no pongo nada acá, imprime todas las hojas que tenga el documento. Si no, acá le indico las hojas que yo necesite. Elegimos la orientación, que puede ser vertical u horizontal. Y acá el tipo de hoja, ¿ok? Y eso ya, una vez que hago todo este proceso, que uno más o menos ya saben en qué tipo de impresora va a imprimir, cuántas hojas va a necesitar, o sea, cuántas copias voy a necesitar, qué hojas necesito imprimir, capaz más que es todo el documento, o son hojas que yo necesito realmente puntuales, y la orientación, ya saben que puede ser vertical o puede ser horizontal, eso va a depender del trabajo que ustedes quieran hacer. Y el tipo de papel, acuérdense que la A4 es el que es uno de los que más se usa. Vuelvo acá al documento porque en este caso no vamos a imprimir, ¿sí? Ahí está. Espero que les haya servido todo esto. Ya están en condiciones de rendir el primer examen, que sería el de Word. Lógicamente, previo al examen tienen que haber presentado los 3 trabajos prácticos que tienen en la cartilla. Perfecto, la clase que viene ya arrancaríamos con Excel, que sería el otro programita que necesitamos aprender. Yo les aconsejo de que todas estas cositas que estamos viendo las practiquen, ¿sí? Si tienen tiempito en la casa o en el ciber, o como ustedes más o menos lo dispongan, practiquen todos estos procedimientos. Es importantísimo. Y cuando vamos a arrancar con Excel, les aconsejo que practiquen más aún. Bueno, nos estaremos viendo entonces en la primera clase de Microsoft Excel. Muchas gracias.